Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA se solidarizó con la vicepresidenta de Argentina ante el intento de asesinato. MAP OEA lidera espacios de formación para la transformación de conflictos y la búsqueda de consensos en Cali. IN-OEA se suma a la campaña Pasos sin compañía, protejamos sus derechos. Cátedra de la OEA, la crisis de Ucrania en el contexto de la geopolítica, su impacto en las Américas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se solidarizó con Cristina Kirchner, el pueblo y el gobierno de Argentina ante el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Nuestro máximo repudio al atentado. Es imprescindible esclarecer e investigar para rechazar la violencia y hacer justicia, dijo Almagro. Durante 3 meses, junto a la Arquidiócesis y Pastoral Social de Cali, se realizaron 3 talleres de capacitación a integrantes de organizaciones sociales y de alcaldías de Cali y Jamundí para brindar herramientas que permitan abordar y transformar conflictos a través del diálogo, la construcción de consensos, la negociación y la mediación. Dentro de su apuesta de fortalecer las capacidades de actores claves en los territorios, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA lideró estos encuentros de formación con 3 días de duración cada uno en la ciudad de Cali, en los que a través de exposiciones, actividades lúdicas, prácticas y juegos de roles, se construyeron aprendizajes alrededor del diálogo, la comunicación constructiva y la toma de decisiones, entre otros. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes se sumó a la campaña Pasos sin compañía, campaña para visibilizar los riesgos de la niñez y la adolescencia refugiada e inmigrante no acompañada en América Latina. Tengo 10 años y me llamo Alex. Vivía con mi mamá, papá, mis 2 hermanos y mi hermana. Nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad. A veces por las tardes salíamos a jugar con los niños de la cuadra y nos divertíamos mucho. Pero en muy poco tiempo se volvió un lugar muy peligroso para salir a jugar, porque las bandas de asaltantes se hicieron comunes. A veces llegaban personas que intentaban que nos uniéramos a sus grupos para robar en las calles. Al ver lo que pasaba, mi papá y mamá se preocuparon y un día en la noche a mi hermana, hermanos y a mí nos mandaron en un bus rumbo a la capital. Solo nos acompañaba la ropa y zapatos que llevábamos puestos. Fue un camino muy largo, en el que cuidé de mi hermana y hermanos para poder llegar y refugiarnos en la casa de unos familiares. Extraño mucho a mamá y papá, tengo miedo y últimamente tengo muchas pesadillas sobre cómo esas personas vuelven y me lastiman. Todas y todos merecemos crecer y desarrollarnos en un ambiente seguro con nuestras familias. Protégenos. La Organización de los Estados Americanos realizó la 65ª Cátedra de la OEA, en la que se abordó la crisis de Ucrania en el contexto de la geopolítica, su impacto en las Américas. Estamos hablando de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es la crisis de Ucrania. Y como el título de la cátedra lo indica, yo la quiero contextualizar dentro del paraguas de la gran geopolítica, para después avanzar en el impacto específico dentro de nuestra región, dentro de la región de América Latina y el Caribe. Sin lugar a dudas, tanto el secretario general como el vicerrector ya han dado elementos, un pantallazo de las implicancias que esta crisis tiene. Yo voy a empezar, si me permiten, inclusive un poquito más atrás, voy a alejarme un poquito en el tiempo. La primera cosa que quiero decirles es que me parece que es de un reduccionismo importante y de una sobresimplificación evaluar a la guerra de Ucrania solo desde el momento que se inició, como bien dijo el secretario general el 24 de febrero de este año, y solo desde una perspectiva europea. Muchas veces escucho esas dos cosas y creo que, como dije, reducen la complejidad de esta guerra. Siendo que vivo en Madrid, desde allí me estoy conectando, estoy muy expuesta a esta visión europeocéntrica
que sin duda pierde de vista cosas que ya fueron resaltadas en los dichos de mis dos predecesores en la palabra, porque esta guerra tiene implicancias en todo el mundo. Empecemos por la realidad pre-24 de febrero, que fue el momento que se inició la guerra. El mundo ya se encontraba viviendo tensiones importantes. Mencionemos solo algunas de ellas. En primer lugar, estábamos viviendo el inicio de la pospandemia, una pandemia que trajo un impacto gravísimo en todo el mundo, que fue una prueba fehaciente de lo interrelacionado que el mundo está. Algún virus que se inició en una ciudad de China terminó impactando, como resaltó el vicerrector, en países como Perú, en donde el resultado en costo humano ha sido realmente significativo, ¿no es cierto? Y digo Perú porque el vicerrector lo ha mencionado, pero en toda nuestra región el impacto ha sido realmente importante. Pero bueno, el mundo se estaba abriendo a partir de la segunda parte del año pasado, del 2021, y en el inicio del 2022, a el periodo post-pandemia, aunque en realidad la pandemia sigue acampando, como bien sabemos, y nos encontrábamos en el inicio de políticas para revertir las consecuencias económicas y sociales que esta había tenido. Y allí nos vemos en una realidad de un mundo en donde los países ricos, los países occidentales ricos fundamentalmente, toman decisiones muy importantes respecto de paquetes de estímulos para revertir la situación en las cuales sus economías se encontraban. Paquetes de estímulos que yo les diría no tienen precedentes en términos relativos desde la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue en su momento el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. Los Estados Unidos y Europa en particular habían decidido inyectar cuantiosas sumas de dinero para reenergizar sus economías, sobre todo los sectores más deprimidos de sus economías, y para generar redes de contención social. Es decir, se vio en estas dos economías, las de Estados Unidos y la de Europa en particular, acciones de estímulo que trascendían las ideologías, digamos, pero que ponían en valor la necesidad de generar un cortocircuito en la economía y generar también la contención en los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social. Esta realidad generó una vez más un contraste respecto del resto del mundo. Los países en desarrollo no tenían manera de afrontar una respuesta al periodo post-crisis que fuese equivalente a la que estaban llevando adelante estos dos grandes polos como son Estados Unidos y Europa. En particular nuestra región, que es de la que vamos a hablar, carecía y sigue careciendo de los espacios fiscales y de las herramientas regionales, como puede ser el caso de la Unión Europea para Europa, que permitieran tomar medidas equivalentes. Entonces, habiendo sufrido un impacto que fue desproporcionado para su participación en la población mundial, la región se encontraba en una desventaja que solo podía acentuar las inequidades y faltas de igualdades entre los distintos países respecto de los países que tenían recursos para hacerlo. ¿Por qué empiezo por la pandemia? Porque la base de partida del año 22 era de una respuesta con gran desigualdad. Una enorme desigualdad en la capacidad de respuesta de los distintos países y regiones, en particular, como digo, en Latinoamérica y el Caribe, lo cual era caldo de cautivo para reacciones por parte de los ciudadanos insatisfechos por la falta de contención, por la falta de
respuesta a sus necesidades más básicas por parte de sus gobiernos. Esto era ya una realidad presente y de hecho se empezaban a sentir los primeros estertores de esta realidad. En realidad parece un siglo que pasó todo esto, pero es solo hace unos pocos meses atrás, a principios de enero o febrero, que estábamos parados aquí, donde estábamos viendo de qué manera se podían encontrar mecanismos, por ejemplo, a través de los derechos especiales de giro, para que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pudieran ayudar y contribuir a estas inequidades que se estaban generando. Entonces, este es el primer elemento. Tenemos un punto de partida que ya es complejo en cuanto a la disparidad de capacidad de respuesta en reacción a la pandemia que tuvo ese impacto que ya conocemos. La segunda consideración que quiero hacer es la de la confrontación entre Estados Unidos y China. Es otro elemento esencial que tiene un efecto significativo en nuestra realidad de hoy en el mundo, y esta confrontación, previo ya a la invasión por parte de la Federación Rusa de Ucrania, esa confrontación había adquirido una deriva muy complicada. Tenemos que reconocer que una de las pocas cuestiones en donde hay acuerdo entre los dos partidos, el republicano y el demócrata en Estados Unidos, es el tema de China. Claramente, la cuestión de China genera un puente en un momento en el cual casi no hay ningún tema en el cual se pongan de acuerdo los dos partidos en Estados Unidos. Podemos decir, y es así sin lugar a dudas, que las diferencias entre China y Estados Unidos y China, tienen un importante contenido ideológico, sobre todo tienen un importante contenido de principios y valores, una visión respecto de la gobernanza, tanto de la gobernanza nacional como de la gobernanza global, que tiene perspectivas muy distintas, una visión respecto de los derechos humanos, que tiene perspectivas distintas. Todo esto es absolutamente cierto. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.